Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una buena semana. Estamos obviamente pasando por dificultades, pero ha sido grato poder verlos en la reunión sacramental. Espero que esta clase salga un poco mejor que la pasada. Estoy, como les dije, recién aprendiendo a ver cómo puedo ser eficiente y eficaz para enseñarles el Evangelio por medio de estas herramientas. Me gustaría consultarles también si este formato les parece mejor o si preferirían hacerlo en vivo, como se hizo con la herramienta de Zoom, como se llevó la reunión sacramental. Por mi lado, yo les digo, yo prefiero este medio, pero si la mayoría de ustedes quisieran que lo hagamos de otra manera, que lo hagamos en vivo, también es algo que podría conversar con el obispo para ver si lo podríamos hacer. Entonces me gustaría que dejen sus comentarios acerca de eso en el grupo de chat de la Sociedad de Socorro y del Quórum de Elders para poder saber. Asimismo, si tienen algo que decir o alguna corrección en el formato de la clase, de qué manera podríamos hacer que funcione mejor, también me lo pueden decir para yo ir implementando. Algunas personas sí me hicieron algunas observaciones y sugerencias que voy a tratar de estar implementando ahora. Entonces, entremos en materia. El material de esta semana es hermoso realmente. Me encanta la oración que hizo Enos y vamos a estar conversando algunas cosas sobre ello. Es en la parte en la que más tiempo vamos a tomar de esta clase, de hecho. Y bueno, vamos a iniciar analizando el contenido que está en Enos, en el capítulo 1, único capítulo de Enos, de los versículos 1 hasta el 17. Y vamos a ir leyendo algunos versículos de estos que les he hablado, pero si gustan, podrían ustedes leerlo todo para que lo tengan fresco. Se supone que durante la semana ya lo leyeron, pero para que lo tengan fresco podrían leer del 1 al 17. Pueden pausar este video en cualquier momento y con ese material ya en la cabeza, habiéndolo conversado un poco también con su familia, entonces podemos hablar algunas de las preguntas que hay en el manual y vamos a leer algunos de los versículos específicamente también. Cosas a tener en mente durante este estudio. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de Enos en cuanto a recibir la remisión de nuestros pecados? ¿Cómo demostró Enos su fe en Jesucristo? Y también cómo afectó esa experiencia a Enos y cómo se miraba primeramente a él mismo y eventualmente cómo él miraba a las demás personas. Entonces, vamos a leer algunas de estas cosas y vamos a revisar el versículo 2. Yo voy a ir leyendo, ustedes pueden seguir la lectura, como lo habíamos hablado. El versículo 2 dice, y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Y me gusta bastante las palabras que él utiliza. Él se refiere a este proceso de arrepentimiento como una lucha ante Dios. No contra Dios, ojo, sino ante Dios. A mí me hace pensar, esto es realmente la lucha interior que nosotros tenemos de permitir que Él, que nuestro Padre Celestial, mediante la expiación de Jesucristo, nos cambie, nos purifique, nos eleve, nos convierta en quien podemos llegar a ser. Y él habla de esto como la forma en la que él pudo recibir, es la historia de cómo él pudo recibir la remisión de sus pecados. Todos nosotros hemos pasado, o la mayoría de nosotros hemos pasado por el bautismo y sabemos que ese fue eh, en las ordenanzas del Evangelio las que nos permite obtener la remisión de nuestros pecados, pero no se trata de simplemente llevar a cabo un evento y nuestros pecados ahora ya no existen. Realmente, así como se habla ahora de que la restauración está en marcha, de que es algo continuo, es algo que seguimos recibiendo revelaciones, la iglesia sigue implementando cosas nuevas, la restauración sigue en marcha. Asimismo, nuestro proceso de arrepentimiento no es simplemente algo que hice cuando tenía 8 años o algo que hice cuando conocí a los misioneros, sino que es un
proceso en el que nosotros constantemente tenemos que tener esta lucha en la que, es verdad, una vez hicimos esto, pero en adelante, en toda nuestra vida, nosotros mantenemos esta purificación en la que nos vamos acercando a Cristo, en la que nos vamos allegando a Él y nos vamos volviendo más como Él. Ahora, cosas que me encantan de estos versículos. ¿De dónde viene el sentimiento que tuvo Enós? Enós dice, y mi alma tuvo hambre, en el versículo 4. Mi alma tuvo hambre. A veces vemos a personas que al leer esto podrían pensar o podrían tener la tentación a pensar, bueno, cuando yo sienta que debo arrepentirme, entonces lo voy a hacer. Y hay mucha gente, y tal vez en el momento ahorita que lo estamos conversando, ustedes pueden pensar en una u otra persona, pero realmente tenemos que pensar cómo esto se aplica a nosotros mismos. Tenemos la tentación de pensar, bueno, cuando lo sienta, lo voy a hacer. Cuando sienta que debo cambiar, cuando sienta que debo dejarlo, cuando sienta ganas de ir a la capilla, voy a ir a la capilla. Bueno, ahorita ni con todas las ganas del mundo podemos ir a la capilla, pero piensen en nuestras épocas normales, por decirlo así. Cuando sienta el deseo de leer las escrituras, lo voy a hacer. Así como Enos, que un día simplemente tuvo hambre. Pero esa no es la verdad. ¿De dónde provino este sentimiento, esta hambre del alma? Revisémoslo en el versículo 3. Dice, he aquí salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Aquí Enos nos da dos claves. Una, no solo que su padre constantemente predicaba el evangelio, y esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, la de maestro o padre, y dos, la de alumno o hijo. Como padres tenemos que enseñarles constantemente el evangelio a nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad que ellos puedan decir, así como Enos, que ellos habían escuchado constantemente de sus padres, hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos. Pero hablando como alumnos, como hijos, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos escuchando las palabras que constantemente se nos enseñan. En redes sociales están las autoridades generales. Podemos escuchar constantemente al profeta, al quórum de los 12, entregarnos estos mensajes. Debemos leer las escrituras todos los días. Tenemos a nuestra disposición internet una cantidad impresionante de discursos de las conferencias generales. Entonces nosotros podemos también escuchar constantemente acerca de la eternidad, de la vida eterna y del gozo de los santos. Entonces esa es una, escuchar. La otra es que dice que estas cosas penetraron profundamente su corazón. Y aquí es donde viene un tip. ¿Cómo sabemos si yo estoy escuchando y permitiendo que estas palabras penetren profundamente en mi corazón? A mí me gustan muchísimo estas escrituras que dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos saber por nuestras conversaciones qué es lo que está en nuestro corazón. Si yo constantemente cito las escrituras, hablo de las cosas que enseñan los profetas, si yo constantemente tengo en mi mente y en mi corazón los temas del evangelio, entonces realmente estas cosas están en mi corazón. Si por otro lado yo hablo de cualquier cosa, de carros, de televisión, de la farándula, del fútbol, si todo el tiempo estas cosas son lo que sale de mi boca, y está bien porque podemos tener intereses, hobbies, gustos, pero si nunca permitimos que las palabras que constantemente escuchamos a nuestros maestros, a nuestros líderes, a los profetas, penetrar nuestro corazón, entonces nunca va a tener hambre nuestra alma.
No podremos decir como Enós, mi alma tuvo hambre. ¿Por qué? Porque no le damos ni siquiera la oportunidad. Entonces, eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Y pregúntense ahora ustedes y convérsenlo en familia. ¿Qué estamos haciendo para escuchar? ¿Y qué estamos haciendo para que estas cosas penetren nuestro corazón? Y convérsenlo en familia, en casa. Pueden pausar ahora este video, hagan la pregunta. Si están viéndolo solos, háganse ustedes mismos esta pregunta y tomen nota. ¿Qué estoy haciendo yo para escuchar y para permitir que estas cosas penetren para que mi alma desarrolle esta hambre? Entonces, tomémonos un tiempo y háganlo. Continuamos con la clase por mi lado. En cualquier momento, como les dije, pueden poner pausa y reanudar. Entonces, manejen su tiempo. Ahora, cuando Enos oró, él oró primeramente por él mismo. Como les dije, él sintió esta hambre y pidió por el perdón de sus pecados. Y algo relevante es que él oró todo el día y llegaba a la tarde, llegaba a la noche y él seguía orando. Y dice en el versículo 4 hacia el final, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Pregunta. Cuando nosotros deseamos, anhelamos algo justo y oramos por ello, ¿por cuánto tiempo oramos? ¿Oramos el día que sentí que me hacía falta? ¿Oramos porque alguien me dijo, oye, ora por mí, por favor, que tengo este desafío de salud? ¿Oramos el día que algo me molestó, que algo lo sentí? ¿O oramos hasta que llega la oración a los cielos? Y me gustaría que lo meditemos un poco. La pregunta podría pensar que uno responde sí o no. Y no quisiera que respondan simplemente sí o no, sino que piensen en qué ocasiones hemos orado de esa manera y también piensen en qué ocasiones no lo hemos hecho y deberíamos haberlo hecho. Ahora, en las circunstancias en las que estamos pasando, y sumado al pedido del profeta, él nos pidió orar y ayunar específicamente por tres cosas en cuanto al tema del virus que está asolando la tierra. Él nos pidió orar por el estado emocional de las personas que están siendo afectadas, por la salud y también por la economía. Entonces, él ha sido muy específico en decirnos que oremos por estas tres cosas. Quisiera yo que esto no sea simplemente inicié mi ayuno y dije, estoy ayunando por las cosas que nos pidió el profeta y ya, sino que yo, cada uno de nosotros, nombre específicamente estas tres cosas y que continuamente las recordemos en la oración de la noche de antes de acostarme, la oración de la mañana cuando me levanto, mantener una oración en la mente y en el corazón y constantemente recordar estas cosas. Y el desafío que nos ha dado nuestro profeta, no solamente ayunen conmigo, sino que hagamos llegar esta oración y que continuamos orando hasta que llegue al cielo. Esto nos sirve de ejemplo, pero es un ejemplo que podemos poner en práctica en nuestra vida y que debemos recordar que debemos hacerlo así. Oremos hasta que la oración llegue al cielo. Y no lo duden, mis hermanos, Dios nos escucha desde la primera vez. Pero a Él le complace, a Él le agrada que nosotros hagamos nuestro esfuerzo, que pongamos de nuestra parte, que no sea simplemente oré y pedí y ahora que me lo cumpla, sino que nuestra intención sea llegar al cielo, que nuestra oración llegue al cielo. Muy bien, queridos hermanos, entonces él oró y escuchó esta voz, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Él nos dice que él sabía que si el Señor le decía que era perdonado, entonces era perdonado, pero dice que él hace una pregunta, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto?
No tengo demasiado tiempo, suficiente tiempo para entrar en detalle, pero me gustaría que en casa conversemos más con nuestra familia sobre la respuesta que Dios le da a Enos, de cómo se lleva esto a efecto. Simplemente y de forma breve quisiera decir yo que la fe que nosotros tengamos en el Señor Jesucristo nos puede llevar a obtener respuesta a nuestras oraciones, obtener el perdón de nuestros pecados y un sinnúmero de cosas más que se logran a través de la fe. No solo de la fe en general, sino la fe en Jesucristo. La única fe que salva es la fe en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos dio el ejemplo perfecto y la fe en Él es la que nos salva. Hay mucha gente que erróneamente pone su fe en otras cosas y nosotros podemos tener fe en otras cosas, pero la fe que salva es la fe en Jesucristo. No la fe en mi mamá que siempre me ayuda, no la fe en que el obispo siempre me escucha y va a estar ahí para ayudarme, aunque es verdad, el obispo nos ayuda, mi mamá siempre está ahí, podemos pensar cada uno de nosotros, mi mamá es la que nunca me falla, alguien puede pensar, bueno, mi esposo, mi esposa, es la persona que siempre va a estar ahí conmigo, pero la fe que salva, la fe que me va a llevar de vuelta a mi Padre, es la fe en Jesucristo. Siguiendo, Enos originalmente pide por él mismo, pero una vez que él recibe el perdón de los pecados, dice, y acompáñenme por favor, en el los versículos 9 en adelante, dice, y ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas, por tanto derramé toda mi alma a Dios por ellos. Esta escritura me recuerda muchísimo cuando la estaca estaba afanosamente trabajando en esta escritura de Doctrina y Convenios. Y una vez vuelto, ve tú y convierte a tus hermanos. Nuestra responsabilidad, y es una naturaleza, es parte de nuestra naturaleza, una vez que nosotros hemos recibido testimonio, una vez que nosotros hemos recibido luz, verdad, una vez que nosotros nos acercamos un poco más a Jesucristo, el paso inmediato, el paso siguiente es buscar quién más necesita lo mismo. Y tratar de encontrar la forma de llegar a los demás y elevarlos. Aquí nos lo hace por la oración. Y eso está bien, pero no es la única manera. Hay adicional otras maneras. Yo, por ejemplo, como maestro, por mi llamamiento, estoy disponible, mis queridos hermanos, para ustedes. Y ya hay más de uno de ustedes que me ha escrito de forma individual haciéndome preguntas. Preguntas por, hermano, ¿qué piensa usted de esta escritura? ¿O me podría explicar un poco mejor esto? Y, hermanos, yo soy feliz hablando de las escrituras, ir respondiendo preguntas en la medida de lo que yo pueda ayudarles. Y yo no tengo todas las respuestas. Entonces, en muchas ocasiones, la respuesta que ustedes reciban de mí es, ¿sabes qué? No sé, pero lo voy a leer. Y de las cosas que yo encuentre, voy a compartir. Y todos podemos hacer esto. Y sería un excelente ejercicio que más de nosotros compartamos ahora que estamos encerrados. Compartamos de nuestro estudio. Sería excelente que alguien diga en el grupo del quórum o de la sociedad de socorro, ¿saben qué? Estaba leyendo con mi familia este punto y pregunté esto a mis hijos. ¿Qué opinan ustedes? O decir, ¿saben qué? Esta parte me funcionó muy bien. Les hice esta pregunta a mis hijos y me sorprendieron con sus respuestas. Recibir ese testimonio de ustedes, recibir las inquietudes, compartir entre nosotros de estas cosas, va a ser muy bueno, pero va a ser un síntoma de que yo recibí y de que ahora comparto. ¿Entienden? Continuemos.
Recuerden que todas estas cosas que estamos hablando, ustedes en cualquier momento lo pueden pausar y de ahí conversarlo con su familia. Una vez que Enos hubo orado por los nefitas y haya recibido un testimonio acerca y promesas de Dios en cuanto a ellos, él oró inmediatamente después por los lamanitas. Entonces, haciendo un símil de eso, nosotros nos esforzamos por nosotros mismos, luego por nuestra familia, después por mis hermanos del barrio, eventualmente entonces también por los que no son de la iglesia, en tratar de hacer llegar. Este es un momento muy bueno en el que nosotros podremos compartir el mensaje de la restauración con otras personas. No nos pueden acompañar a la capilla, es verdad, no podemos llevarles los misioneros a su casa, pero podemos compartir una escritura, podemos compartir un mensaje, pero no lo hagamos seco. No simplemente mandemos una fotito de una escritura que leí hoy día. Compartamos nuestro testimonio. Y no necesitamos hacerlo de manera formal. No les estoy pidiendo que manden un audio por WhatsApp diciendo: mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que bla, 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 en el nombre de Jesucristo. No necesitamos hacerlo así. Pero podemos compartir una escritura breve con alguien y decir: ¿sabes qué? Leí esta escritura, me llegó al corazón y pensé en ti. Pensé en ti y sentí esto. Mi hermano, quisiera decirte que yo sé que, por ejemplo, Dios contesta nuestras oraciones. Sé que si oras con fe, Dios va a contestar la tuya. Voy a orar por ti. Voy a orar porque sé que tienes este asunto de acá. Y quiero decirte que estoy seguro de que si tú también oras, el Señor va a escuchar tu oración y la va a contestar. Ya está. Piensen, ¿a quién puedo enviar un mensaje? Cuando leamos las escrituras, piensen, ¿a quién les sirve esto? ¿A quién puedo bendecir con estas escrituras y con mi testimonio? Y ciertamente alguien va a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Continuamos. Enos recibió respuesta para él, para los nefitas, para los lamanitas, y recibió promesas. Y él testifica más adelante en cuanto a su servicio. Él no se quedó simplemente con orar y pedirle a Dios las cosas, sino que él también trabajó. Y él habla de que más adelante en los versículos 21, 22 y 23, lo voy a leer, pausen para que luego puedan seguir la escritura y acompañarme. Dice: y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra y produjo toda clase de granos y de frutos, y crió rebaños de reses, y manadas de todas clases de ganado, y cabras monteses, y también muchos caballos, y hubo muchísimos profetas entre nosotros, y la gente era obstinada y dura de entendimiento. Y no había nada salvo un extremado rigor, predicación y profecías. Quiero hacer énfasis en esta parte. Rigor, predicación y profecías de guerras y contiendas y destrucciones, recordándoles continuamente la muerte y la duración de la eternidad y los juicios y poder de Dios, y todas estas cosas agitándolos constantemente para mantenerlos en el temor del Señor. Y digo que nada, salvo estas cosas y mucha claridad en el habla, podrían evitar que se precipitaran rápidamente a la destrucción. Y de esta manera es como escribo acerca de ellos. Esta es una seria advertencia que hace el profeta, y lo hace a partir de las cosas de su experiencia. Y aquí es donde viene mi desesperación. Ahora nosotros no podemos ir a las capillas, no podemos ir a institutos, no podemos hacer visitas, hay un montón de cosas que no podemos hacer. Eso no significa que debamos aflojarnos. No por esa razón dejamos de guardar los mandamientos, no porque el obispo no puede venir a entrevistarme a la casa
entonces ya no importa mucho las metas que yo tenía o alguna cosa así. No podemos dejar de ejercer rigor. Y estoy hablando a cada uno en su casa, en su familia y individualmente en su propia vida. No podemos dejar el rigor y la predicación. Es decir, que yo no puedo en esta época darme el lujo de no leer las escrituras con mi familia. Darme el lujo de no orar con ellos. De yo mismo no poner en rigor estas cosas. Si no lo hacemos, como el pueblo de Nefi, rápidamente nos precipitaremos a la destrucción. Y estoy hablando obviamente de una destrucción espiritual. Nosotros ahora que no podemos ir a la capilla y que probablemente haya muchos de ustedes que no tengan acceso a la Santa Cena, que no tengamos, es una gran bendición que hoy pudimos tener la reunión sacramental, pero tal vez hay hermanos de nosotros que no contaban con internet para poder participar de estas cosas. Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestra vida en orden, que no nos aflojemos. Estas no son vacaciones, no es una época para olvidarse del Señor. Más bien es un tiempo para acercarnos a Él lo más que podamos. Es un tiempo de... Quisiera que ustedes respondan esa pregunta, que lo conversen en sus casas. ¿De qué es tiempo? ¿A qué le voy a dar tiempo? ¿Cómo vamos a establecer estas profecías y rigor del que habló Enos? Cada uno en su casa. Y me gustaría que desarrollemos metas en cuanto a eso, que las parejas puedan hablar, esposo y esposa puedan conversar y decir, ok, ¿cómo vamos a nosotros poner este rigor del que habla Enos? ¿Y cómo podemos escuchar las profecías de las que él habla para que no nos precipitemos rápidamente en la destrucción? Pasemos. Aquí hay muchas promesas y hay mucho de lo que no alcanzo a hablar. Quiero mantener esto lo más compacto posible. Aquí hay muchas promesas en el libro de Nos, de Jarón, de Omni. Se repite en muchas ocasiones esto de que si somos diligentes, el Señor nos va a prosperar en la tierra. Fue una promesa que recibieron los nefitas. Y es obviamente una promesa que se hace extensión a nosotros. Dice el manual, el libro de Mormón contiene una historia compleja y podría ser difícil seguir la pista de los distintos grupos que se describen aquí, pero todos ellos recibieron esta promesa de prosperar y fueron prosperados. Pero asimismo, cuando se olvidaron del Señor, fueron destruidos. Hay una parte que me hubiera encantado tener a ustedes y la pizarra ahí para hablar, y es en cuanto a los muchos grupos que Dios trajo aquí a las Américas para discutir un poco acerca de ellos. Voy a hablar muy resumidamente. Vinieron, si hablamos cronológicamente, primero llegaron los jareditas, el pueblo que siguió al hermano de Jared, a Jared y a su hermano. Y ellos se establecieron, y la narración en cuanto a lo que pasó con ellos es lo que está descrito en el libro de Éter. Ellos llegaron primero, fueron traídos también por revelación y por la mano del Señor. De ellos, cuando fueron destruidos, quedó una última persona que fue uno de los últimos reyes, que se llamó Coriantumr. Y la profecía que él recibió del profeta Éter es que él sería el último que quedaría vivo para poder observar la destrucción de su pueblo, y que él vería cómo Dios le entrega estas tierras a otra persona. Y esa profecía se cumplió. Este Coriantumr fue encontrado por la gente del pueblo de Zarahemla. Ahora, ¿quiénes son los del pueblo de Zarahemla? Este es otro grupo. Cuando Ley y su familia salieron de Jerusalén, Ley hizo esta profecía de que Jerusalén iba a ser destruida y de que iban a ser llevados cautivos y de que el rey iba a morir y todas estas cosas. Entonces ellos son un grupo, los nefitas, pero
uno de los hijos del rey Sedequías logró escapar, uno de ellos, y escapó con un grupo de gente y ellos vinieron también a las Américas. Pero ellos no trajeron las escrituras como lo hicieron los nefitas. Entonces el idioma de ellos se perdió y eventualmente ellos olvidaron, obviamente, acerca ellos no tenían la ley de Moisés, no la llevaron consigo, así que lo olvidaron, no tenían estos registros. Este grupo fueron los que se convirtieron en los habitantes de la capital Zarahemla. Y fueron ellos, estos descendientes del rey Sedequías, de uno de los hijos del rey Sedequías, los que encontraron a este Coriantumr. Eventualmente, los nefitas, siguiendo las profecías, emigraron cada vez más al norte y más al norte, huyendo de los lamanitas, hasta que se encontraron con este pueblo y formaron un solo pueblo. Entonces, los descendientes del hijo del rey Sedequías y los nefitas se fusionan, se convierten en un solo pueblo. Entonces tenemos el grupo de los lamanitas, que provenían también de la familia de Ley, los nefitas, la familia de Ley, los descendientes del rey Sedequías, la gente de Zarahemla, y los jareditas. Entonces tenemos una multitud de pueblos que han venido y que fueron destruidos eventualmente todos. Si esto les resulta confuso, espero algún día estar frente a ustedes y tener la pizarra para explicar estos grupos, pero ustedes pueden buscar en la guía para el estudio de las escrituras, jareditas, nefitas, pueden buscar a la gente del pueblo de Mulek, a Coriantumr, a Zarahemla, todas estas palabras las pueden buscar en la guía para el estudio de las escrituras y pueden estudiar cada uno de ellos. Entonces, si les queda dudas o curiosidad, pueden aprender más con eso. Queridos hermanos, ya pasamos la barrera de la media hora. Quiero compartirles mi testimonio. Hoy hemos aprendido acerca de la maravillosa y poderosa oración que hizo Enos. Sigamos su ejemplo. Lo necesitamos ahora más que nunca. Sigamos el ejemplo de este maravilloso profeta y oremos para que podamos, así como los nefitas en sus buenos tiempos, recibir la bendición de ser prosperados en la tierra. Yo sé que Jesucristo vive. Él es un hombre real que fue hecho Dios por causa de lo que Él hizo por nosotros. Él se ha perfeccionado, tiene un cuerpo perfecto, tiene un amor perfecto por nosotros. De esto yo doy testimonio porque lo sé. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis queridos hermanos, estoy mirando la cámara, pero estoy en mi mente mirando sus rostros y estoy agradecido por su atención y por el esfuerzo que hacen, por sus oraciones, por su fe. Gracias. Estaremos viéndonos así, en formato video o en vivo, si así lo prefieren, en una semana. Muchísimas gracias y me despido de ustedes.